Debido al enorme volumen de consultas que vengo recibiendo con respecto al tema del insomnio, quiero hacer este video para condensar la mayor cantidad de información posible y esclarecer la mayor cantidad de dudas. En primer lugar, no es lo mismo el insomnio de conciliación que el insomnio de mantenimiento que el despertar temprano. ¿Está bien? O el despertar antes de tiempo. Tampoco es lo mismo cuando hay sueño fragmentado, tampoco es lo mismo si hay un cuadro neurológico de base, tampoco es lo mismo si hay apnea u otro motivo que explique la dificultad para sostener adecuadamente el proceso de dormir. Entonces, cuando alguien me escribe y me dice, estoy en tratamiento por insomnio, bueno, pero ¿qué es ese insomnio? ¿Qué profesional está a cargo de ese tratamiento y qué le manifestó a ese paciente? Porque, insisto, me voy encontrando con un montón de cosas que quiero aclarar acá. Punto número uno. ¿Cómo se dormía en la infancia? Eso es algo que se tiene que indagar porque uno con cada vez más frecuencia observa que no es lo mismo si en la infancia se respetaban los horarios de sueño y había pautas para el dormir claras que si no lo había. En segundo lugar, ¿desde cuándo existe o está ese insomnio? Eso es algo que la persona tiene que tener claro antes de iniciar un tratamiento. En tercer lugar, hay tres cosas que quiero que tengan en profunda consideración que van a favorecer que ustedes puedan dormir bien. En primer lugar, tener una adecuada higiene del sueño. Esto implica estar en un lugar adecuado para dormir, respecto a la luz, a los sonidos que hay allí, no exponerse al teléfono y no hacer actividades que sean incompatibles con quedarse dormido. Relacionado a esto último, hay algo muy importante que quiero que sepan, que es que cuantas más cosas hagan en la cama, más problemático va a ser organizar el sueño. Porque lo ideal sería que la cama esté asociada solo a la actividad de dormir y en algunos casos a intercambiar cariños entre adultos. Pero no mucho más. Si todas las actividades se hacen en la cama, eso también puede ser confuso para el sistema nervioso para iniciar el adecuado proceso de quedarse dormido y permanecer dormido. En el siguiente video voy a hablar sobre los fármacos para tratar el insomnio. Pero este lo quiero cerrar compartiéndoles una serie de cosas que creo que podrían serles muy útiles. Ya están teniendo en consideración el asunto de la higiene del sueño, verifiquen que sea buena. Están verificando el tema de qué hacen en la cama, que también va a influir en cuánta dificultad o facilidad tengan para quedarse dormidos. Y después hay una serie de cosas que quiero compartirles. Busquen técnicas de relajación o de respiración previas para dormir. Hay audios en YouTube que se llaman hipnosis para dormir, que son buenísimos. Si ustedes ponen hipnosis para dormir le van a salir un montón de videos, pero a mí me gusta particularmente este de 27 minutos con 54. Pero a cada uno le puede gustar uno diferente. También algunas personas disfrutan del ASMR o ruido blanco, y todas son técnicas complementarias, válidas para quedarse dormido. Incluso los sonidos de lluvia también. Lo farmacológico para el insomnio se debe reservar para situaciones muy puntuales. En el último video sobre insomnio yo había mencionado que el tratamiento farmacológico debía reservarse para situaciones muy puntuales o específicas. En este video me gustaría mencionar cuáles son algunas de esas situaciones en las cuales el tratamiento farmacológico del insomnio podría llegar a ser una opción y además en qué consiste el tratamiento farmacológico. Bien, en primer lugar hay un uso legítimo de los fármacos para el insomnio, posiblemente incluso indicado por médicos, para episodios de crisis vitales muy intensos, que el paciente se encuentra realmente acusado por dicho malestar y quizás en ese momento poder descansar le contribuya a poder transitar mejor esa crisis. Después está el asunto del jet lag, aunque ya para eso está la melatonina con buenos resultados, sin ser técnicamente hablando un hipnótico farmacológico de los que vamos a ver más adelante. Y también me parecía importante, frente a una situación puntual de necesidad, en la cual una persona se beneficiaría más de poder estar dormida en esa situación en puntual que de estar despierta. No necesariamente incluye cirugía, pero quizás en algún estadio hospitalario o frente a algún estudio pueda llegar a ser beneficioso dar algún inductor del sueño en particular. La otra situación en la cual se podría llegar a considerar el uso de fármacos hipnóticos es cuando fallaron todas las medidas de primera línea no farmacológicas. Esto incluye, por supuesto, terapia, mejorar higiene del sueño y hacer una revisión exhaustiva de las causas por la cual esta persona no está pudiendo dormir. A menudo, igualmente, es realmente raro que una persona no pueda dormir a pesar de haber transitado todo esto.
Lo que uno se encuentra más bien en la clínica es personas que ya vienen mal medicadas por haber usado a largo plazo fármacos para inducir sueño o con antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas que dañaron la capacidad del cuerpo para regular la transición entre los estados de vigilia y de sueño. Y es ahí donde fallan después las medidas no farmacológicas, porque se generó un problema muy grave que tienen la mayoría de los fármacos para inducir sueño, que es que generan dependencia. Y después tenemos las personas que tienen una condición de base por las cuales no es aceptable que no duerman. Esto, por ejemplo, incluye a personas con trastorno bipolar, donde no dormir es sumamente problemático y está altamente documentada la desregulación circadiana en trastorno bipolar y los efectos que puede tener. Es decir, que una persona con trastorno bipolar de base esté una noche sin dormir predispone, pronostica gravemente la posibilidad de acabar desarrollando un episodio maníaco. Y no quiero terminar el video sin transmitir tranquilidad a todas aquellas personas que estén con un tratamiento farmacológico a largo plazo para dormir, pero este sea realmente necesario por alguna condición que estén atravesando. Me han escrito personas, por ejemplo, atravesando un cáncer, donde el poder descansar es profundamente importante. Y ya sea por el cáncer en sí mismo que está afectando alguna estructura que impide regular el sueño, por ejemplo, no puede ser cualquier otra condición orgánica, o secundario a tener un diagnóstico de cáncer, por ejemplo, un tumor en el corazón o un tumor en los pulmones, que afecte gravemente la capacidad de esta persona por los pensamientos o por las preocupaciones que de ello devienen para descansar. En ese contexto también puede ser perfectamente viable, incluso también si hay efectos secundarios del propio tratamiento farmacológico, ya no para dormir, sino para tratar el propio cáncer, que puedan generar insomnio o malestar, y ahí también no habría realmente problema. En cualquier caso, lamentablemente tengo que decirlo así, la mayoría de personas que toman fármacos hipnóticos para dormir están mal medicadas porque podrían beneficiarse de medidas no farmacológicas, y esto a largo plazo se traduce en la clínica en personas que tienen que hacer estrategias de tapering o de reducción gradual de benzodiazepinas, que se ve muchísimo el mal uso de benzodiazepinas para dormir y la dependencia a ellas. Los problemas compartidos en menor o en mayor medida de los fármacos para dormir, prácticamente con total independencia del grupo farmacológico del que se trate, porque hay varios y los vamos a desarrollar en el próximo video, tienen que ver con deterioro cognitivo, problemas metabólicos, toxicidad cardíaca, problemas luego para dormir o incluso desarrollar problemas psiquiátricos secundarios a largo plazo. Además, también me gustaría mencionar que dentro de lo farmacológico hay opciones no medicamentosas. Por ejemplo, el tilo, la manzanilla u otras hierbas o extractos que en cualquier caso pueden consultarlo con un médico clínico si tienen dudas, pero es que la mayoría además son de venta libre y un té de tilo está en un supermercado, por favor. Pueden favorecer profundamente el buen descanso sin necesidad de tomar algo tan agresivo como una benzodiazepina, que además no es tan buen hipnótico como se dice. Y hay una cosa muy curiosa que también me gustaría compartir, que es que hay muchas benzodiazepinas que se prescriben para dormir como hipnóticas, pero no tienen aprobación oficial como hipnóticas por organismos de salud por los problemas que éstas tienen justamente para inducir sueño. Además, a nivel molecular, por su farmacodinámica, ¿sí?, son problemáticas, muchas de ellas son problemáticas. Pueden tener una muy buena efectividad para cuando hay insomnio acompañado de ansiedad, pero en sí mismas, no son realmente buenos hipnóticos por todos los problemas que he mencionado en otros videos. Para quienes quieran profundizar, tienen la lista de destacadas benzodiazepinas, ¿sí?, o hipnóticos, donde tienen todos los videos explicando este asunto. En la práctica, el tratamiento farmacológico del insomnio dista mucho de lo que los organismos de salud aprueban o establecen respecto a lo que se debería hacer. Desde las moléculas que se emplean, por ejemplo, la quetiapina no tiene aprobación oficial para el tratamiento del insomnio, hasta los periodos y los criterios que se usan para indicarlos, que también, insisto, son muy diferentes a los que figuran en los organismos de salud e incluso en varios libros de psicofarmacología. Habiendo hecho esta necesaria aclaración e introducción, les quiero comentar 7 grupos farmacológicos, ¿sí?, de sustancias que son capaces de inducir sueño o que tienen capacidad hipnótica independientemente de su estado probatorio, porque en la práctica se ve que se emplean mucho más de lo que los mismos organismos, insisto, establecen. En primer lugar tenemos a los barbitúricos, hoy prácticamente en desuso,
por el pequeño margen terapéutico que tienen. No obstante, son sustancias altamente empleadas aún en ciertas regiones del mundo o frente a ciertos tipos de epilepsia. Tienen que saber, insisto, que son muy potentes hipnóticos y han sido muy empleados en la primera mitad del siglo XX. Luego tenemos las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son un grupo farmacológico muy popular, muy conocido. En Argentina se emplean muchísimo y es probablemente el grupo de psicofármacos más popular existente en nuestro país, que incluye al clonazepam, al diazepam, al lorazepam, al alprazolam y a un sinfín más, al midazolam, que se usan habitualmente para inducir sueño. No obstante, estas sustancias a largo plazo tienen muchísimos problemas. Primero, interactúan, por ejemplo, con alcohol o con prácticamente cualquier otra sustancia depresora del sistema nervioso. Pero en segundo lugar, no producen un sueño de calidad y tienen asociada a ellas múltiples problemas, desde el desarrollo de problemas psiquiátricos secundarios a su uso a largo plazo hasta efectos rebotes atroces. En otros videos profundizaremos algunas curiosidades adicionales de este grupo farmacológico. Luego tenemos a los fármacos Z. Los fármacos Z incluyen al zolpidem, a la zopiclona y a la esopiclona. ¿Bien? Estos actúan sobre una subunidad puntual del receptor GABA-A, a diferencia de las benzodiazepinas que actúan de forma más masiva, ¿sí?, sobre varias subunidades del receptor GABA. Los fármacos Z se los supone más selectivos y por ello más seguros. Y además todos tienen aprobación de este grupo para el insomnio de conciliación, debido a que tienen una vida media corta, a diferencia de las benzodiazepinas que tienen una vida media mucho más prolongada. Y voy a aprovechar estos últimos segundos para mencionar que el mayor perfil de seguridad de los fármacos Z por sobre otros hipnóticos es algo matizable. El video lo vamos a cortar acá y vamos a continuarlo en una parte 4. Habiendo ya hecho mención en la parte anterior sobre los barbitúricos, las benzodiazepinas y los fármacos Z, en esta parte del video me gustaría mencionar muchos fármacos o categorías farmacológicas que también se emplean como hipnóticos o fármacos para inducir sueño. Tenemos a varios antipsicóticos atípicos como lo son la quetiapina, la olanzapina y la levomeprazina. Estos fármacos tienen una potencia importante para inducir sedación. No obstante, tienen alto riesgo a nivel metabólico, por ejemplo, producir aumento de peso, dislipemia y otro tipo de problemas, y en menor o en mayor medida, algo de toxicidad cardíaca. Habitualmente en las dosis que emplea el médico, no, pero es importante que en personas con antecedentes cardiovasculares, polifarmacia o consumo de alcohol, estos efectos negativos se amplifican enormemente. No obstante, tienen una potencia hipnótica considerable. Las dianas farmacológicas sobre las que actúa, o mejor dicho, las dianas moleculares sobre los que actúan estos fármacos para inducir ese nivel de sedación, tienen que ver con receptores estaminérgicos, colinérgicos y adrenérgicos. Cuando se superponen incluso estos tres en una misma sustancia, como es el caso de la levomeprazina, ahí la sedación es potente y masiva. También por eso puede producir pérdida de equilibrio o puede tener interacciones muy fuertes y graves con CBD. Ahora que se está empleando cada vez más por parte de las personas en búsqueda de una alternativa o de un cannabinoide más seguro, la combinación de los antipsicóticos con CBD puede ser profundamente perjudicial para la salud en estos contextos. Después tenemos a otro grupo de fármacos que son los antidepresivos atípicos sedativos. ¿Está bien? Los antidepresivos atípicos sedativos, así aparecen mencionados en algunos manuales de psicofarmacología, son por ejemplo la mirtazapina, la trazodona, la doxepina y la amitriptilina. También podríamos incluir aquí a la clomipramina y a otros tantos antidepresivos que en realidad son todos diferentes grupos farmacológicos, pero por su capacidad para bloquear receptores histamínicos o actuar sobre distintos subtipos de receptores serotoninérgicos, pueden efectivamente inducir sedación y con ello generar sueño. También, algo curioso que les quiero mencionar, por ejemplo, es que la doxepina es el único antidepresivo tricíclico oficialmente aprobado como hipnótico por los organismos de salud. Y además de ser un agente antidepresivo aprobado como hipnótico, también se prescribe en crema, ¿sí? ¿Escucharon bien? En crema para tratar alergias en la piel.
Cuando los fármacos tienen esta heterogeneidad aprobatoria y utilidad clínica, siempre me parece curioso e importante también mencionarlo y compartirlo. En la farmacia venden comprimidos que tienen concentrados de tilo, manzanilla, valeriana. ¿Son recomendables o es mejor conseguir la hierba? Mira, en lo que he podido verificar hasta ahora por la experiencia de personas que me escriben y personas que también emplean este tipo de componentes, nada le gana a la hierba. Incluso el saquito de té sometido a hervor suele tener una potencia muchísimo más alta que la de estos comprimidos que andan circulando en las farmacias que contienen todo esto que está acá mencionado, ¿bien? Y respecto a la melatonina, me consulta, ¿es una alternativa? Claro que sí, no obstante, hay que ver, sí, es de venta libre en nuestro país la melatonina. No obstante, hay que ver dónde se encuentra el problema y cómo toleras la melatonina. Hay personas que la toleran realmente mal y hay personas que la toleran bien. No obstante, es una sustancia segura que no genera dependencia y no genera rebote, más allá de alguna tolerancia funcional o un rebote de 1 o 2 días, pero no tiene los problemas ni de cerca de otros fármacos. Más adelante igual iba a hablar de agonistas melatoninérgicos, ya que la melatonina actúa justamente allí. Y otra ventaja que tiene, y por lo cual es cada vez más usada por médicos especialistas en sueño, es que se pueden usar dosis súper altas. Tiene un margen, ¿sí?, de un margen terapéutico bastante alto. Esto igual, por supuesto, siempre consultado con un médico. Habiendo ya trabajado en otros videos a los barbitúricos, a los fármacos Z, a las benzodiazepinas, a varios antipsicóticos atípicos sedativos y típicos sedativos y algunos antidepresivos atípicos también con propiedades hipnóticas, vamos a trabajar ya la última parte de fármacos que pueden servir para el insomnio que nos quedaban pendientes por trabajar, que son los antihistamínicos de fuerte acción central, como la difenhidramina. No es viable usarla a largo plazo, pero ahí está e incluso durante mucho tiempo estuvo aprobada para tratar el insomnio. Luego tenemos a los agonistas melatoninérgicos, un grupo heterogéneo de sustancias que incluyen a la propia melatonina, que la producimos dentro de nuestro organismo, pero que también se encuentra disponible comercialmente para comprar en farmacias y que es la misma que nosotros producimos y que al ingerirse no genera una supresión del eje o grandes problemas de salud por ingerirse, ¿no? Después tenemos a la agomelatina, que es un antidepresivo, como escuchan, un antidepresivo, tiene aprobación como antidepresivo, que también puede tener cierto efecto hipnótico. Ciertamente suave, pero está ahí. Y después tenemos otro agonista melatoninérgico, que sí estaba aprobado directamente además como inductor del sueño, que es el Ramelteon. ¿Bien? También hay otros del grupo que están allí, pero bueno, les quería compartir. Tenemos ese grupo. Y por último, tenemos a los antagonistas de los receptores de orexinas, como el suvorexant. Yo, en español, en lugar de decirle doras, como aparece en algunas guías clínicas, les digo rexanes, porque todos terminan en rexant. Pero bueno, esto no figura así en ningún lado, yo los digo así para organizarme. Suelen tener menor disponibilidad, suelen ser más caros, pero estos últimos, ¿sí?, tanto los melatoninérgicos como los antagonistas de los receptores de orexinas son lo más nuevo o novedoso que hay para el tratamiento del insomnio y suelen tener los menores efectos secundarios de todos los grupos que venimos viendo. Prácticamente nulo riesgo metabólico, prácticamente nulo riesgo de desarrollar dependencia. Incluso en algunos casos ejercen cierta neuroprotección o mejora de la arquitectura del sueño. Esto es lo que se viene. La industria farmacéutica sabía que los fármacos Z y los fármacos que venían comercializando realmente no eran óptimos para inducir sueño, y es por esto que empezaron a apostar por agentes melatoninérgicos y antagonistas de los receptores de orexinas. Ahora incluso están en desarrollo antagonistas de los receptores de orexinas duales que, por su mecanismo de acción más suave y más controlado, permiten generar un sueño mucho más natural y profundo. Quiero comenzar a hacer terapia con un psicoanalista, siendo que actualmente hago Gestalt. Tengo bipolaridad y un psiquiatra una vez me dijo: el psicoanálisis te va a culpabilizar de algo que te sucede de forma biológica. Mira, lamentablemente este tipo de comentarios no es infrecuente que los escuche. Y yo, para poder responderlo de forma objetiva, tengo que empezar a darme cuenta de algo que creo que es cada vez más obvio y que de hecho un colega el otro día me hizo ver, que es que evidentemente hay muchas personas ejerciendo el psicoanálisis
que no entienden lo mismo que yo de psicoanálisis. No creo que eso esté mal, ni creo que yo esté en lo correcto, pero yo me preocupo y ocupo de verificar en las primeras entrevistas cómo es el estado del yo de esa persona. Por lo tanto, yo no voy a apostar a división subjetiva o a inaugurar un dispositivo lacaniano clásico si esa persona tuvo fallas tempranas evidentes o está atravesando crisis de pánico y otro tipo de cuestiones, ¿no? Lo enmarco porque dentro de una estructura bipolar, llamémoslo así, si tomamos aparte lo que yo siempre menciono, que yo trabajo con estructura basal, en ese contexto el trabajo por supuesto que no va a ser el de un análisis clásico. Entonces, yo tengo que poder diferenciar, responderte desde lo que yo haría con respecto a lo que es probable que la media de psicoanalistas con los que te encuentres haga. De cualquier forma, yo también pienso bien de la media de psicoanalistas, de colegas que tengo, y supongo que no van a ser ni negacionistas de la medicación, ni te van a culpabilizar, ni a apelar a un ambientalismo burdo que a veces pasa de todo lo que te pasa es por tus padres. Porque el psicoanálisis se trata de otra cosa, no funciona así. Sigo contestando a las otras preguntas. ¿El psicoanálisis puede ser útil en alguien con trastorno bipolar? Sí, por supuesto que puede ser útil, porque tiene que generarse un dispositivo adecuado a ese sujeto. Recordemos que en psicoanálisis se supone que trabajamos con un dispositivo diferente para cada sujeto. Si estamos usando el mismo para todos, estamos en problemas. ¿Realmente corro riesgo de que me hagan sentir culpa por algo que tiene base biológica? No. De hecho, se debería incluso apuntar a qué sos capaz de hacer a partir de que la dimensión biológica tiene esta condición. ¿Es posible combinar psicoanálisis con medicación psiquiátrica? Mirá, eso es lo que se hizo durante los primeros 70 años del siglo XX. Combinar psicoanálisis con medicación psiquiátrica. Y los resultados, francamente, no han sido malos. De hecho, vos pensás que durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, que fue un periodo atroz para la humanidad, la mayoría eran psicoanalistas y trabajaban bien. Porque no depende tanto de la corriente, depende de ese profesional que tan dispuesto esté a supervisar y a llegar a fondo con cada caso. Uno eso lo puede ver en la mayoría de escritos de psicoanalistas de cualquier orientación sea de la época de Freud, o por ejemplo Ferenczi. ¿Qué opino de que en el contexto de una perimenopausia o ya atravesando una franca menopausia se empleen geles de testosterona, bien, para tratar estas condiciones? Por supuesto que esto es siempre necesario en todo momento y en todo lugar que lo consulten y hablen con su propio médico. Por favor, no se deben tomar decisiones de salud a partir de lo que se ven en videos de redes sociales. No obstante, yo tengo una visión bastante positiva respecto de la suplementación hormonal atravesada a cierta edad. Las famosas terapias de reemplazo hormonal, ¿sí? Son muy importantes para mantener el estado de ánimo, la función sexual, la densidad ósea del cuerpo y la densidad muscular también, para sostener también en el largo plazo esa masa muscular que le va a garantizar la movilidad a esa persona, porque eso es todo lo que hacen las hormonas. Piensen que a lo largo de nuestra vida, la testosterona, la dihidrotestosterona, los estrógenos, fueron los responsables de que nosotros hayamos podido crecer luego de la pubertad y desarrollar tejido. A lo largo de la vida, nuestro cuerpo va produciendo cada vez menos de estas hormonas. Y eso explica también el deterioro que experimentamos sobre nuestra biomecánica, la capacidad de movernos y el estado de ánimo. En este sentido, yo creo que se debería evaluar y discutir con mucha rigurosidad y seriedad la posibilidad de emplear este tipo de tratamientos o de abordajes, al menos en los casos en los que eso sea posible y conveniente desde un punto de vista médico, y que esto lo establezcan los médicos que debatan este asunto y estén a cargo de aprobar estos tipos de tratamientos, porque yo creo que le podría mejorar la calidad de vida a un montón de personas, porque la vejez no puede ser transitada en las condiciones en las que viene siendo transitada. Y si una mujer de 75-80 años para poder caminar desarrolla vello en el rostro o signos de androgenización, pero gracias a eso puede seguir caminando, yo considero que desde un punto de vista médico va a ser siempre más importante en todo momento y en todo lugar preservar la movilidad, la autonomía y la independencia que unos bigotitos en la cara o un engrosamiento de la voz a esa edad, que puede ser un efecto secundario del uso de hormonas. Pero eso en cualquier caso lo determinarán ellos y lo debatirán
cuando corresponda. A mí en particular es algo que me preocupa mucho y además también hay una concepción del tratamiento de la vejez que siempre apunta a medidas de soportes o paliar y nunca aporta a medidas estructurales, a revertir aquello que se está degenerando. Lo noto en la parte muscular con el no uso de hormonas, pero también en lo que es la neurodegeneración con el uso tardío o extremadamente tardío de fármacos para la demencia. Me da un poco de miedo desorganizarme o tener más recaídas con el psicoanálisis, pero con la medicación estable, ¿será posible sobrellevarlo? Por supuesto, con la medicación estable va a ser posible y además pueden haber algunos movimientos que se produzcan en tu subjetividad a partir de un tratamiento analítico, pero estos no necesariamente van a implicar desorganización, porque uno, como psicoanalista, también tiene en consideración, al igual que un médico cirujano, qué se puede hacer en qué momento. No es que uno ve intervención para hacer y directamente la tira, la hace. No, no. Son momentos que uno va armando en ese vínculo transferencial. Veo que algunos hablan de psicoanálisis con regresiones o incluso con hongos. ¿Eso es realmente psicoanálisis o es otra cosa? A ver, psicoanálisis con regresiones, hay que ver qué entendemos por regresiones. Porque dentro de un cuadro bipolar es posible que las regresiones se presenten. Yo no estaría de acuerdo, y esto es un comentario técnico propio, personal mío, me hago cargo yo de lo que estoy diciendo, no estaría de acuerdo con un colega que induzca las regresiones en esas sesiones si trabajas de psicoanálisis. Porque a vos una persona con estructura bipolar muy probablemente ella sola despliegue regresiones. Y ahí hayan oportunidades para desplegar intervenciones o micro reparaciones, al estilo de Balint, o a lo que plantean otros autores dentro del psicoanálisis, que es cómo se debe trabajar si hubieron fallas ambientales tempranas. Bien, así que en ese caso las regresiones que se produzcan van a tender a organizarte, no a desorganizarte. No es que se va a usar como un insumo para desorganizarte al máximo y tirarte para atrás. Después, con hongos vos tenés totalmente contraindicado. A ver, a diferencia de lo que me decían las primeras personas que comentaban en mi canal cuando inicié, que a día de hoy me doy cuenta que me estaban hasta casi tomando el pelo. Me estaban diciendo, no, sí, si hay un psiquiatra dándole hongos a un bipolar. Y yo decía, bueno, qué bueno si un médico psiquiatra se hizo cargo. Bueno, a ver, hoy eso sería claramente mala praxis. Bueno, le podés dar hongos a una persona con trastorno bipolar desde ningún punto de vista. Bien. Podrá haber alguna excepción por principio de singularidad, pero muy excepción. Habrá que ver bien qué es ese diagnóstico de bipolaridad también entonces. Bueno, pero no, mantenete alejada de cosas que sean raras, que involucren lo físico, que involucren darte sustancias que no están pautadas por tu propio médico, porque el que está a cargo de tu tratamiento para la bipolaridad es tu médico psiquiatra. Ningún otro puede tocar ahí, hacer nada ni agregar nada extraño. Además, si estás bien medicada con litio, el estándar de oro para el tratamiento de la bipolaridad, tenés interacciones con prácticamente todo. No podés consumir hongos. Y el análisis no busca curar la bipolaridad, porque en realidad, ¿cómo curaría una estructura? ¿Qué cosas sí se podrían trabajar? Bueno, tus arreglos, la forma de relacionarte a tu propio deseo, tus elecciones de objeto o elecciones vinculares, y duelar aquellos estados que vivís como placenteros, por ejemplo, maníacos, pero que implican la anulación de lo que nosotros llamamos castración. Es decir, el trabajo analítico buscaría generar las condiciones adecuadas para inaugurar una estabilidad posible, deseable, para ser vivida por vos. A menudo hablamos de los daños o secuelas que nos puede producir ingerir una sustancia. Al momento de ingerirla puede efectivamente dañar nuestra salud y o generarnos secuelas. Pero hoy les quiero hablar de un grupo de sustancias que una vez que alguien desarrolló dependencia a ellas, dejarlas de tomar puede ser letal. Estamos hablando de las sustancias que son capaces de desarrollar el peor grado de dependencia física del mundo. Aquellas que, si se suspende abruptamente su uso una vez que se desarrolló dependencia física, se puede terminar perdiendo la vida. Estas son, en primer lugar, el alcohol. En segundo lugar, las benzodiazepinas. En tercer lugar, los barbitúricos. Y, como agregado adicional, me gustaría mencionar marginalmente a los opioides, porque en realidad es poco probable, poco frecuente y está muy poco documentado que suceda que el corte abrupto de opioides te haga perder la vida de forma directa, pero la dependencia que se puede llegar a desarrollar a nivel fisiológico tras un abuso muy masivo es tan grande que dejarla de tomar realmente por un mecanismo algo menos directo,
que con las sustancias anteriores, igualmente puede acabarte por hacer perder la vida. Y después me gustaría hablar de todo un grupo de sustancias de la década de los 50, 60 y 70 que habían nacido como alternativas a los barbitúricos, que hoy no están ampliamente disponibles para un uso médico legítimo, pero que circulan mucho en el mercado negro. Y en algún momento a algunas de ellas les haremos video por lo que significaron dentro del consumo recreativo de sustancias, que es el meprobamato, una sustancia que una vez instalada la dependencia también te puede dejar sin la vida. La glutetinida y sus derivados, todas estas sustancias eran usadas como hipnóticos o ansiolíticos o tranquilizantes menores previo a la difusión masiva de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas en su momento fueron una revolución a comparación de estos fármacos. Tenemos a la metiprilona, también hipnótico sedante. Todos actúan potenciando el canal del GABA. ¿Está bien? Generan una hiperexcitabilidad masiva del sistema nervioso cuando son retirados de forma abrupta. Tenemos a la metacualona, a la cual por supuesto que le haremos video, y tenemos al carisoprodol, que también es un fármaco que se usa como relajante muscular, y cada vez más personas me escriben o me piden que hable de un relajante muscular muy popular acá en Argentina que está siendo consumido por provocar efectos euforizantes. Más adelante lo abordaremos, pero fíjense que en el caso del carisoprodol también está documentada que si se abusa de él, al discontinuarse de golpe, puede terminar con la vida de la persona. Me operaron hace un mes de la espalda y me mezclaron tramadol con metadona en infusión a libre demanda. Yo tomaba venlafaxina y lamotrigina, clotiazepam y isopiclona. No está aclarada la dosis de venlafaxina, pero es muy importante. Me dio síndrome serotoninérgico. Se me inflamó el intestino a raíz de los medicamentos y me dio una pancolitis aguda. Nunca se preocuparon de las interacciones que estos medicamentos tienen y casi pierdo la vida. Bueno, el caso sigue. A ver, por eso es muy importante conocer las interacciones entre fármacos, ¿sí? Porque acá tenemos un problema. Tanto la venlafaxina como la metadona como el tramadol actúan a nivel serotoninérgico. Por lo tanto, es lógico que ante una mezcla de esas características se pueda llegar a desarrollar un síndrome serotoninérgico. La mayoría de opioides, sobre todo el tramadol, que ya es ultra conocido, puede elevar la serotonina del sistema nervioso por sí mismo, sin necesidad de ningún aditivo adicional. En interacción con un ISRS o un dual está más que documentado que hay riesgo de desarrollar síndrome serotoninérgico, un cuadro potencialmente grave al cual ya le hemos dedicado varios videos. Y encima metadona, que también aumenta la neurotransmisión serotoninérgica del cuerpo. Y además, quiero que sepan, para todos los que estén viendo este video, revisé varios prospectos, por ejemplo, de fentanilo, y también figura la posibilidad de elevar la serotonina del sistema nervioso, si bien la tabla de afinidad Ki por el CERT que tiene el fentanilo no es tan grande ni tan apreciable, es una interacción a tener en consideración porque está también mencionada en el propio prospecto del fármaco. Espero que esto pueda ir mejorando y que este video les sirva a las personas para tener más información a la hora de tomar decisiones sobre su salud. ¿Podés decirme si tomando desvenlafaxina, mazindol y mirtazapina puedo tomar alcohol? Bien, por supuesto que esto te lo debería responder tu médico, pero no sería aconsejable que tomes alcohol teniendo ese esquema, porque es altamente probable que tengas pérdida de la eficacia antidepresiva del esquema que vos estás tomando, fuerte deterioro cognitivo, incluido mayores resacas, mayor pérdida de coordinación y otra serie de problemas que tiene combinar estos fármacos que estás tomando con alcohol. Además, si te indicaron mazindol para perder peso y estás tomando alcohol, tenés que saber que el alcohol es una de las sustancias más calóricas y más tóxicas para el metabolismo que existe, por lo cual, eliminando el alcohol probablemente te ahorres tener que tomar otro veneno como es el mazindol. Pero hay más preguntas que quedan por responder. ¿Por qué a veces aún tomando mirtazapina tengo insomnio? Lo que pasa es que si estás tomando mazindol combinado con desvenlafaxina, es altamente probable que tengas insomnio. Y también con la alteración estructural que te va a generar a vos el alcohol en cuanto a tu capacidad, la capacidad de tu sistema nervioso para regular los ciclos de sueño y vigilia. No es atípico ni extraño que las personas que consumen alcohol en algún momento de su vida acaben por desarrollar, aún más combinando con sustancias psicotrópicas, problemas para dormir. A esta persona le dije que por favor hable con su médico respecto al esquema del mazindol, porque como bien mencioné, el mazindol puede provocar problemas mentales y hay otras sustancias anorexígenas
que no son tan problemáticas como el Masindol, aún más en este tipo de esquemas. La persona luego me contactó y me manifestó que efectivamente habló con su médico, discontinuó el Masindol y el insomnio, por supuesto, se resolvió. Y me dijo que iba a tratar de evitar todo lo posible el alcohol también. Espero haberte ayudado y que este video también, expuesto públicamente, le pueda servir a las personas para tomar mejores decisiones sobre su salud. En un video que yo hice hace tiempo, titulado Lacan dice que dejes de decir que el TDA no existe y Zico Barrado estalla, donde enfatizaba lo ideologizado que era el discurso contra el TDA y los problemas que conlleva para todo el campo del psicoanálisis a esta altura del partido ser un negacionista de la biología, lo cual, por supuesto que a mí no me representa. Freud acuñó el término agnosia y durante 20 años su tratado sobre las agnosias fue de vigencia y de estudio en todas las facultades de medicina de Viena. Y además, Meinert fue profesor de él y yo doy clases explicando lo que es el núcleo basal de Meinert. Así que tratar a Freud o tratar de bajar el precio porque sí, a un médico neurólogo que hizo grandes aportes al campo científico, la verdad que es lamentable. En este sentido, aún así, me parece importante que no se pierda la parte neurológica o la parte biológica o el entendimiento biológico del psicoanálisis. Y ante la enorme cantidad de comentarios que recibía o que veía que se hacían, decían el TEA no existe y aplaudían entre ellos como si eso fuera algo, bien. Bueno, yo ese video desarrollo, son 45 minutos exponiendo cómo pensar este tipo de diagnósticos para tener una clínica vigente y acorde a los tiempos que suceden, ¿no? Que por supuesto que no son el ejercicio de un psicoanálisis ortodoxo, pero ¿acaso quién hoy tiene un análisis ortodoxo si no es un psicoanalista o un paciente que ya estableció cierto vínculo transferencial y está en cierto momento de su vida? En este sentido, yo quería responder a un comentario que me dejaron acá. Vivo en Estados Unidos donde reina el paradigma del DSM, que yo lo critico bastante, ¿no? Aún así lo estudio. Y hago psicoanálisis con una analista argentina. Estoy literalmente entre estos dos paradigmas. Acá estoy diagnosticado con TDA, con mi psiquiatra prescribiéndome metilfenidato, y mis amigos y pareja mandándome videos, tips e información sobre TDA, y entendiendo siempre mis conductas desde ese lugar. Por otro lado, mi psicóloga, para hacerla corta, me dijo que el TDA son los padres. Bueno, así también después nos dicen que el psicoanálisis es una pseudociencia, ¿no? Yo no me hago cargo de eso. O sea, yo no respondo por eso. Yo no respondo por ese tipo de afirmaciones tan rancias, decadentes, aberrantes. Ya ni siquiera es anticientífico, es contracientífico. El problema no es solo a nivel de cómo pueden entenderse estos dos paradigmas, sino los modos de autopercepción de sí mismos que traen consigo para los sujetos, los pacientes. Lo que pasa es que el TDA no es un concepto con sujeto, porque el TDA es una condición neurobiológica que requiere un tratamiento específico, sin más. Y el psicoanálisis sobre eso no tiene nada para decir porque no trabaja sobre eso. A ver, de la misma forma que un médico cardiólogo no se pone a hablar sobre neurosis histérica, ¿por qué un psicoanalista se pone a hablar de TDA? La verdad, bueno, en fin. O al menos que estudie. Si va a hablar de TDA, que lo estudie. ¿Bien? Redes de alerta de Posner, que lo estudie. Corteza cingulada anterior. Pero la diferencia más infranqueable es que, para mí, para pensarte como alguien que tiene TDA, porque tu cerebro está cableado de cierta manera, es incompatible con el trabajo de que hay que trabajar otra cosa en la esfera de la efectividad, donde el psicoanálisis puede reconocer el rol que estás teniendo para reproducir, por ejemplo, conductas reimpulsivas. Por ejemplo, puede ser que tenga conductas de no poder sentarme a trabajar sostenidamente por algo porque me autoboicoteo debido a cuestiones psicoanalíticas. Y el psicoanálisis me va a demandar que entre a pensar en eso. Sin embargo, te va a decir que la razón está en tu cerebro y que no sos vos. No, perdóname. Vos sos tu cerebro. ¿Qué estamos hablando? Ok. Bueno, igual me sirve porque hay toda una neurociencia súper rancia también. El problema no es ni el psicoanálisis ni la psicobiología. Acá el problema son los rancios. Porque también me pasa cuando me comentan de otras corrientes por ejemplo, los TCC Boys, ¿no? El problema ahí no es el psicoanálisis ni el TCC. Ahí es quién lo está ejerciendo. A ver. No existe corriente sin psicólogo. Bien. No tengo más nada para agregar porque creo que lo dejé expresado en el video y el resto del comentario es muy confuso.
Pero en esa publicación yo había recibido algunas críticas por intentar articular estructuras psicopatológicas con categorías del DSM. Si no lo hacemos, o si no nos ponemos a leer a aquellos autores que nos incomodan o que cuestionan nuestros paradigmas, vamos a estar hablando desde la no ciencia. Y la no ciencia al psicoanálisis es un lugar que le queda muy incómodo. Antes que psicoanalistas, nosotros somos profesionales de la salud. Y yo creo que un psicoanalista es un excelente profesional de la salud. Está bien que por ahí no responde a la ética del salvado inmediato o del cuidar inmediato, que creo que en general parte del trabajo del psicólogo, incluso en corrientes no psicoanalíticas, se reconoce que uno, para trabajar adecuadamente, tiene que torcer un poco la demanda o construir sujeto donde no lo hay, más allá de que otras corrientes no tengan ese concepto, ¿está bien? Porque en definitiva, los psicólogos para trabajar bien tienen que sentar el culo en la silla y ponerse a estudiar y dejar de repetir pavadas como que el TDA son los padres. En nuestro país tenemos la cognitivo-conductual, sistémica, humanista y mucha variedad, y en general las adicciones no se tratan con el psicoanálisis. ¿Por qué te gusta a ti abordarlo desde el psicoanálisis y cuáles pueden ser las ventajas de abordar una adicción o consumos problemáticos desde esta perspectiva? Hay ciertos fenómenos humanos que se configuran de una forma muy particular y que solo pueden ser entendidos y abordados desde una perspectiva psicoanalítica, por supuesto que a mi criterio, esto de la misma forma que vos lo dijiste, sin desmerecer otras corrientes. El mismo Freud en su momento documentó que hay ciertas elecciones que los humanos hacemos que van más allá de placer-displacer. Hay algo que no puede ser explicado en nosotros solo por pensar de que vamos a elegir porque algo nos va a aportar un beneficio o una gratificación. Freud fue el primero en documentar que en experiencias gratificantes puede haber algo de displacentero, pero hay algo de displacentero en las experiencias gratificantes también. Incluso desde la psicobiología no está del todo claro dónde empieza y dónde termina el dolor, y dónde empieza y dónde termina el placer. Entonces, vos fíjate que ya esto es una matriz conceptual muy poderosa para pensar el fenómeno de la adicción, donde uno constantemente podría estarse preguntando, ¿por qué una persona está repitiendo una conducta? De hecho, Freud lo llamó compulsión a la repetición, que va contra sí misma, o contra su propia vida, o contra sus propios intereses. En algunas corrientes, esto es reconocido, pero se lo deja descansar en la psicobiología. Se piensa que la psicobiología lo tiene resuelto porque el sistema cerebral le recompensa y ya está. Esa tendría que ser la explicación, ¿no? Lo que sucede es que hay un montón de adicciones que no dependen de la activación de tu sistema cerebral dopaminérgico. Hoy en día estamos asistiendo a adicciones que más bien aplacan al sistema dopaminérgico o que no serían explicables desde la dopamina. Incluso, ahí también cabría la pregunta, ¿por qué si ciertas sustancias hiperactivan el sistema cerebral dopaminérgico no quedan el 100% de los sujetos que las prueban enganchados a la misma? ¿Y por qué hay sujetos que quedan enganchados a experiencias que se supone que no son placenteras? Bueno, y también podríamos continuar y preguntarnos, ¿por qué frente a la misma sustancia, un mismo sujeto queda enganchado en cierto momento de su vida y no en otro, habiendo probado la misma sustancia y siendo el mismo sujeto? Ahí la singularidad de la que siempre habla el psicoanálisis me parece fundamental para pensar este tipo de fenómenos. Bien, por ejemplo, la adicción a las cirugías estéticas. Y sobre eso el psicoanálisis tiene mucho para decir también. Algunas veces se me consulta y otras muchas se me critica por articular o pensar ciertos fenómenos desde la psicobiología y otros desde el psicoanálisis como si fueran antagónicos o no tuvieran complementariedad alguna posible a ser pensada frente a los fenómenos contemporáneos. A esta disyuntiva, a mí me parecía interesante traer un fenómeno que también es contemporáneo y que tiene explicación psicobiológica, pero que no se agota ni se puede interpretar totalmente desde esa óptica. Supongamos que cierta pareja, luego de estar muchos años juntos, empieza a tener una pérdida del deseo entre ellos por encontrarse, por tener encuentros íntimos. La llama se apaga o se agota. Y a uno de los dos, frente a los discursos que actualmente andan circulando mucho, le ocurre la brillante idea de abrir la pareja. Y con esto pretenden devolver el deseo a la pareja, porque además esto está estudiado. Se llama efecto Coolidge. El efecto Coolidge describe la reactivación
en la conducta sexual a partir de estar frente a un nuevo miembro de la especie. Por ejemplo, esto es algo que se comprobó en infinidad de especies de animales y por supuesto que el humano está incluido. Pongamos que a un macho de una especie se lo pone a tener relaciones con la hembra de la misma especie. Frente a esto, el macho quedaría exhausto y probablemente con el tiempo no tenga más ganas, por habituación, de volver a estar con la hembra. No obstante, recuerden que todo esto es de la psicobiología, por favor. No obstante, dentro de ese entorno aparece una nueva hembra. ¿Qué sucede con el macho? Incluso sin necesidad de estar con esa nueva hembra, rápidamente el deseo sexual se reactiva. ¿Está bien? Y también, aunque menos documentado por motivos antropológicos y culturales obvios, también sucede que frente a fatiga o extenuación, frente a un nuevo macho, el deseo emerge nuevamente, ¿no? Entonces uno a partir de esto podría deducir que entonces la solución a todos los problemas de pareja que se presentan por habituación está en entregarse a nuevas personas. Ahora, el asunto que tenemos acá es que esto no resuelve el problema estructural del desencuentro entre ellos, o lo que empezó a producir el desencuentro. ¿Realmente fue la rutina? Porque en primer lugar deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo puede ser que ciertas parejas experimenten este agotamiento por habituación en términos biológicos a los 4 meses, otros a los 4 años y otro a los 14 años? ¿Cómo se explica acaso, no? Ya tenemos una primera pregunta, porque en los animales esto está medido, es estipulable, es medible. Sin embargo, en los humanos parece que hay algo que no termina de cuajar en la medida. Frente a lo que algunas corrientes intentan medir, el psicoanálisis es capaz de reconocer que hay algo de la experiencia humana que no puede ser medible. Aún así, estaría encantado de conocer las explicaciones que dan otras corrientes frente a este mismo fenómeno. Pero sigamos con la psicobiología y psicoanálisis, ¿no? Hasta ahora es todo psicobiología. Obviamente, desde incluso el campo de la psicobiología, lo que podríamos advertir es que estos nuevos miembros de la pareja o nuevos partners de los miembros de la pareja no renuevan el deseo. Confundieron excitación biológica con reconciliación simbólica. Pero para los propósitos de este video, lo tenemos así en consideración. Bueno, resulta que se abre la pareja y Juan descubre que Juana goza con otros hombres, pero además goza mucho con otros hombres. Incluso, de repente, se empieza a tornar diferente a como era antes. Y ahora, no solo el problema era la habituación o la rutina, es no saber dónde está Juana ni qué desea Juana de él. ¿Y por qué en un principio lo eligió? ¿Y por qué decidió sostener la apertura de la pareja? ¿Y por qué ahora está con otras personas y no vuelve corriendo a él? Bueno, ahí lo que va a emerger es la angustia y es el agotamiento de lo que el efecto Colich no puede explicar ni la psicobiología puede explicar. No hay ficción que pueda resolver la división subjetiva. En otras palabras, Juan quedó atrapado en un círculo de vigilancia y reproche. Lo que supuestamente iba a despertar el deseo, pero Juan no sabía lo que es el fantasma en psicoanálisis, se transformó en control y angustia. Los celos, la apatía y todo lo que le está pasando a él encubren aquella verdad que el neurótico a toda costa quiere olvidar, que es que no hay nada, ningún objeto puede asegurar la completud. Ni todas las mujeres del mundo, ni una, si es que no se inscribe para lo que el psicoanálisis es tan importante, que es la barradura, el ser un sujeto barrado. Tengo 53 años, diagnosticado con enfermedad de Parkinson hace 7. Tratado con, están mal escritos los nombres de los fármacos, razagilina, ropirinol y levodopa. No voy a decir las dosis ni la división de tomas. Mi condición es buena y mi vida es plena. Más allá de las características de mi enfermedad y el tratamiento, le pongo mucha actitud al trabajo y al entrenamiento. La cuestión es que me hacen muy felices las fiestas electrónicas. A mi edad sé que es de esperar otra cosa, la pesca tal vez, pero no es mi caso. En ese marco, y con vergüenza por lo banal que puede leerse la consulta, quiero saber qué tan perjudicial sería para mí consumir una pequeña dosis de M 2 o 3 veces al año, particularmente el potencial aumento de la progresión de mi enfermedad.
No me animo a consultarla a mi neurólogo y le pido disculpas si esta consulta resulta desubicada. Vos tenés que tener presente que con la rasagilina tenés riesgo cierto e inminente de tener serios problemas de salud. Sobredosis, síndrome serotoninérgico, falla multiorgánica, terminar en urgencias y no sobrevivir. Tomando rasagilina y tomando M. Porque el M también inhibe la monoaminoxidasa y la rasagilina es un inhibidor irreversible de la monoaminoxidasa. Tenés contraindicación absoluta. Para colmo, vos estás tomando uno de los mejores y más sólidos esquemas que vi en Parkinson para un hombre joven. Está muy bien ese esquema. Efectivamente, deben haber parado prácticamente la progresión de la enfermedad. Si vos te exponés al M, el M es un neurodegenerador por naturaleza. Vas a generar una cantidad masiva de radicales libres, de estrés oxidativo y de un montón de cosas que no querés. Así que, lamentablemente, esta consulta, más que para mí o para un neurólogo, es para llevar a trabajar en terapia. Respecto a la búsqueda de satisfacción en una experiencia que incluye una sustancia que está totalmente contraindicada en tu cuadro, y esto no es para juzgarte ni para avergonzarte, más bien todo lo contrario, es para ponerlo a trabajar. Porque por supuesto que tu neurólogo te va a decir que no, lo tenés totalmente contraindicado. Probablemente por eso también me consultás a mí. Interactúa gravemente con las medicaciones que estás tomando. Gravemente. Además, entorpece el esquema, porque tenés un muy buen esquema, venís muy bien, y con el M todo eso se podría echar a perder. Incluida tu propia vida. He estado 2 años enganchado a la coca con 2 episodios de psicosis tóxica. Ya tienen video de eso en el canal. A raíz de eso me han diagnosticado déficit atencional y altas capacidades, o sea, doble excepcionalidad. Actualmente estoy en tratamiento con lisdexanfetamina con buenos resultados. Además no tengo ni el más mínimo deseo de volver a consumir. Perdón, quiero aclarar algo. A vos no te diagnosticaron TDA porque tuviste psicosis tóxica. A vos en el contexto de una psicosis tóxica te hicieron una evaluación neurocognitiva y llegaron a la conclusión de que tenías TDA y altas capacidades, por favor. Si no se malinterpreta, ¿está bien? La pregunta, ¿cómo es posible que la lisdexanfetamina, siendo una molécula tan parecida, no me provoque los mismos efectos adversos? No. En primer lugar, no es parecida a la coca. En segundo lugar, está recontra, ultra, remil documentado la alta prevalencia de TDA entre consumidores de psicoestimulantes. Una vez que te dieron un fármaco que sirve para tratar el TDA, desapareció el consumo compulsivo de esa sustancia. Claro que sí, de coca. Porque empezaste a tener contacto con un tratamiento acorde a tu funcionamiento neural. Imagínense lo que me genera viendo este tipo de resultados en infinidad de casos cuando alguien viene y me dice que el TDA no existe, cuando una medicación que existe para el TDA resuelve un sinfín de cuadros que se desprenden emergentemente por no haber tratado el TDA. Esto no significa que todos los consumidores tengan TDA, no, pero está recontra, insisto, remil documentada la asociación. Estoy discontinuando el bupropión y he empezado microdosificaciones con Silo. ¿Hay interacciones entre los 3 medicamentos? No, pero en primer lugar, ¿por qué empezaste la microdosificación con Silo? Y en segundo lugar, ¿por qué estás discontinuando el Bupro? Eso lo tenés que hablar con tu médico. Tengo la sensación de que la Silo me permite acceder con más facilidad a las dinámicas subconscientes. ¿Crees que es posible? Eso yo lo trabajé en varios videos. El asunto es, si estás bien, ¿por qué querés mover el inconsciente? Déjalo ahí. Para eso está. Por eso tus médicos no te están dando un medicamento para que eso salga. ¿Está bien? Vos no te querés encontrar con tu fantasma originario. Por favor. No es conveniente en tu caso. Así que háblalo con los profesionales que están a tu cargo. Me gusta mucho tu contenido. Y lo de psicología y psicoanálisis me atrapó totalmente. Siempre he sido muy reflexivo y racional en el ámbito de la salud mental. Pero a veces me asusta analizar mi propia mente o mis propios comportamientos. Quiero estudiar más psicología, pero me veo un poco renuente a la posibilidad de sobreanalizarme a mí o a mis conocidos. Bien, yo quiero que sepas algo, que es que en realidad uno solo por estudiar psicología no es que empezó a analizarse a sí mismo o a sobreanalizar o a interpretar a todo su entorno. Eso es algo que la facultad rápidamente, al menos en el transcurso que yo tuve, rápidamente desactiva porque te demuestra que no tenés ni idea de nada y constantemente se ocupa además de hacerte saber que no sabés. Bueno, también de eso se trata el discurso universitario, a veces se excede. Entonces, en realidad, cualquiera que esté interpretando desde ese lugar, bueno, necesita más bien seguir estudiando
Es decir, eso se neutraliza estudiando, pero también haciendo terapia. Una cuestión un poco curiosa es que uno para recibirse psicólogo no tiene que hacer terapia. Y está bien, porque además muchos ni siquiera van a ser psicólogos clínicos. Pero aún así, es al menos para pensar que alguien atraviese toda una carrera, que si va a ejercer la psicología clínica, para dar un servicio que nunca usó. Es algo que al menos se presta para pensar. No digo que esté mal, pero se presta para pensar. Quiero ser claro con algo, porque a veces también se habla mucho así, ¿no? En realidad, la especialidad de uno empieza con el tratamiento que uno se hace en un espacio de terapia, pero además con la supervisión. Entonces, vos no estás librado a tu propia mente. Y ya esta preocupación que vos tenés da la pauta de que tenés una inquietud que no se termina de alojar solo por el estudio o la actividad académica. Y eso también está muy bueno, porque indudablemente vas a terminar adquiriendo un saber hacer si te permitís ser intervenido por la misma práctica clínica en manos de otro psicólogo y aprender también en ese proceso de vos mismo y de tu relación a tus comportamientos y a la psicología. ¿Existe alguna medicación para los atracones? Mi psiquiatra me dijo que no. A ver, primero, sí, existen medicaciones oficialmente aprobadas para los atracones. Existen medicaciones que no están oficialmente aprobadas para tratar el trastorno por atracón, pero que funcionan. En tercer lugar, acá ya va más allá la respuesta, pero bueno, ¿qué son los atracones? ¿Por qué se están produciendo? ¿Qué está haciendo que eso se sostenga? Ahora, tratamientos farmacológicos hay. El único oficialmente aprobado es la lisdexanfetamina. Pero yo tengo para nombrarte por lo menos 10 medicamentos más que sé que funcionarían. El tema es que, por supuesto, no lo voy a hacer porque eso te lo tiene que responder el profesional que está a cargo de tu tratamiento, que no sé por qué te dijo eso, pero en cualquier caso siempre tenés que saber que puedes hacer interconsulta. Y espero que eso mejore. ¿Es posible que si no tengo TDA y he estado tomando metilfenidato en dosis altas durante un año, ahora si no lo tomo me cueste concentrarme? Sí, es totalmente posible y por eso muchas me han preguntado sobre sustancias para aumentar el rendimiento o nootrópicos o sustancias que constituyan algún tipo de dopaje intelectual. Y lo que he tenido para decir siempre en personas que no son neurodivergentes es que lo que sube después baja y podés tener efectivamente una pérdida funcional del rendimiento cognitivo. Así que no, porque si no sería todo muy fácil. Todos tomamos un montón de sustancias que no voy a decir cuáles son y de repente vamos para arriba, pero después viene la bajada. Así que sí, y además puede tener secuelas bastante problemáticas. No es un fármaco inocuo ni ese, ni los que funcionan aumentando artificialmente, porque hay que decirlo, es artificial, la cognición en una persona que no tiene TDA. Así que en cualquier caso podés consultar a algún neurólogo o algún médico que te dé alguna mano y es posible que con el tiempo algo de eso se revierta. Hay que ver la dosis y la susceptibilidad genética además, y la capacidad misma que tiene tu organismo para neuroadaptarse y revertir los cambios que se generaron debido a la toma de este medicamento de forma errónea. ¿El ginseng rojo puede ayudar a una persona que toma fluoxetina con el tema del libido? A ver, en realidad, quien en primera instancia te debería ayudar es quien te lo prescribió. Es decir, si se presenta algún efecto secundario, siempre, en todo momento y en todo lugar, el responsable de corregir eso es el profesional que te indicó dicho fármaco. Habiendo mencionado esto, el ginseng rojo, por supuesto, que puede servir para paliar o para mejorar la sexualidad o el funcionamiento sexual de aquellas personas que estén bajo tratamiento farmacológico y en consecuencia estén experimentando algún problema de libido. Sin embargo, no es el único abordaje disponible que hay, no es que vaya a funcionar en todos los casos, pero tiene documentado cierta efectividad, así que en todo caso te recomiendo que hables con dicho profesional. Pero sí, para hacer hay un montonazo, yo siempre digo lo mismo. ¿Cómo se hace para confiar en los diagnósticos cuando están generalmente basados en la subjetividad del matriculado? Bueno, yo tengo algo para decirte. En realidad, para que sea un campo científico lo que hacemos, por eso yo siempre digo que la práctica tiene que ser sensata y coherente. Entonces, para que los diagnósticos funcionen, tienen que ser objetivos. Y vos me dirás, ¿qué significa que los diagnósticos sean objetivos? Bueno, en primer lugar, poder entender por qué, para qué, cómo se llegó a un diagnóstico y para qué se brinda. Esos son pasos esenciales
que veo que en muchas personas que me consultan, partiendo de un supuesto diagnóstico de un profesional, veo que no sucedió. En este sentido, a mí me piden constantemente que haga videos sobre trastorno bipolar, sobre un montón de cosas, y a mí me resulta complejo porque como no está dirigido a profesionales, yo haría videos técnicos, pero intentaría hacerlos divulgativos. Pero en la divulgación no estoy hablando de ningún sujeto y eso me parece problemático, porque es evidente que la persona que me está preguntando está sufriendo o tiene un interés particular debido a algún atravesamiento personal y puede terminar confundida o desalojada del discurso. Por eso tengo mucho cuidado al momento de hablar de diagnósticos. Fíjense todos los recaudos que tuve para hablar de TLP. Y cuando hablemos de bipolar y por ahí más adelante, pues yo no quiero producir confusión. En algún momento al principio del canal cometí el error de haber dicho que en realidad hay que hablar de nuevo de psicosis, porque en realidad por tabú se dejó de usar. De hecho, corroboro constantemente el estigma que hay. Es más, de colegas míos sobre la palabra psicosis. De colegas míos que digo que de repente una persona que estudia psicótica puede ser psicólogo y es increíble lo que eso también generó. Cuando eso no está acorde ni a lo que establecen las leyes, ni en los colegios de psicólogos, ni lo que se ve en la práctica. Ni lo que se ve en la práctica. Entonces, hay un montón de diagnósticos a los cuales se le sacó la palabra psicosis y yo al principio del canal la usaba sin problema porque yo me formé leyendo psiquiatras clásicos. Entonces a mí no me da ningún pudor la palabra psicosis porque además considero que ahí hay objetividad y precisión técnica. Pero bueno, no importa. La cuestión está en cada uno cómo estructura su práctica y los motivos ideológicos, diplomáticos, sociales que hacen que una palabra aparezca o desaparezca. A mí, yo me corro de ahí. Porque a mí lo que me importa es la precisión al momento de trabajar. Porque esto es un asunto muy serio, como para andar intentando... Aparte, siempre que se trata de desarmar un estigma, se genera uno nuevo. Es una gran paradoja, que no entiendo cómo no se termina de inscribir dentro del campo profesional. Tenemos que corrernos de estas presiones sociales, porque si no también siempre terminamos en lo infinito. No termina nunca. Entonces, al momento de dar un diagnóstico tiene que estar todo eso trazado y explicado, y tiene que tener utilidad terapéutica. Si no, el diagnóstico pasa a tener la lógica inversa que se supone que tiene que tener. A ver, el diagnóstico no es el punto de llegada, el diagnóstico es el punto de partida. Entonces, si vos tenés toda una constelación de padecimiento, de dolor, el diagnóstico es para orientarme en la práctica y yo ir hacia adelante, no al revés. No, tomá, esto es tuyo, tomá, depresión, andá, nos vemos. En este sentido, también me gustaría que reflexionemos juntos cómo se diagnostica. Porque las categorías como TLP, trastorno de identidad disociativo, trauma complejo, a mí me parecen profundamente problemáticos, ni hablar de los otros del DSM, en realidad todo el DSM está mal hecho, ¿no? Pero a mí me parecen profundamente problemáticos porque ¿qué pasaría si yo les dijera que en lugar de ponerte a vos el nombre, en función de lo que te pasa, el nombre se pusiera en función de lo que hay que hacer con vos y hacer explícito algo de la intervención? Que contribuir a que vos puedas producir una simbolización y una tranquilidad a partir de esto que tengo que hacer. Por ejemplo, ¿no? No lo sé, lo pongo así para que nos entendamos todos y que no sea demasiado técnico. Entonces el diagnóstico pasa a estar de mi lado. Y así con todo lo que se les ocurra. TDA, lo que quieran. Entonces yo no reniego de esas etiquetas porque las considero diagnósticos en la medida en que sirven para una práctica. No para poner una barrera entre lo que el sujeto... Cuando a mí vienen y me dicen, me dijeron que el TOC es crónico. Yo ahí lo que interpreto no es que ahí se hizo un diagnóstico. Lo que interpreto yo ahí es un profesional que puso una barrera, una distancia con respecto a lo que está dispuesto a hacer para que esa persona mejore y además la dejó ya de un lado incurable, ¿no? Del orden de lo incurable, que va a estar así toda la vida. No es verdad. No es verdad. Así que hay que repensar muchas cosas en salud mental. Y todo esto de las nuevas terapias, las nuevas corrientes, que cada vez hay más, cada vez hay más diagnósticos, más corrientes. Psicólogos más insultantes, insultivos y agresivos en redes sociales y la gente está cada vez peor. Entonces, a mí me parece que hay que volver a lo elemental. También en este sentido, ¿no? Porque la gente en la década de los 50, 60, el psiquiatra manejaba litio, clorpromacina, imipramina, algún inhibidor de la monoaminoxidasa, aloperidol, y la gente arrancaba. Tenía que estar internada un tiempo, había espacios de actividad física, había medicación, había tratamientos con agua. A veces se usaban shock insulínicos, shock hipoglucémicos o convulsiones que se inducían de forma intencionada. Pero no es como nos la vendieron en la psiquiatría clásica, ¿eh? No es como nos la vendieron ni como se dice. Y la gente en ese momento también mejoraba.
Entonces, me parece que tenemos que parar un poco el carro con todo esto nuevo. Aparte, a los profesionales también se nos acosa como con, no, tenés que formarte en esto, tenés que formarte en lo otro. Agarrá los libros. La especialización empieza en tu casa. ¿Qué es tanto esto de supervisar, charlar con colegas? ¿Qué es esto tanto de la... es infinito. Porque es infinito, ¿eh? No vamos a terminar nunca. Vamos a tener todos 800 maestrías y no vamos a haber podido curar a un solo paciente. Y ya saben lo que pienso del término curar. Pero en este contexto me parece válido plantearlo. ¿Cómo estás? Soy estudiante de psicología. ¿En qué materia te puedo encontrar en la UBA? Te comento, yo no estoy en la UBA. Cuando quieran me llaman y voy. Estoy solo en la UNLP y en la UCALP hasta ahora. Por otra parte, ¿sabés que un par de veces tuve charlas con compañeros de la facultad y la gran mayoría creen que vos fomentás el consumo de estupefacientes? Yo, que te escucho siempre, atento, les digo que vos nunca fomentás el consumo, que nunca te escuché recomendar ninguna porquería. A lo que voy con esto es que quizás la gente al no ver tus videos bien, atentos, que lo escuchan así nomás, de pasada, entiende cualquier cosa y por eso vos después tenés que dar explicaciones. Porque leen y escuchan, bueno. Quizás hay que tener en cuenta el medio donde publicás. Yo quiero decirte algo. Ojalá fuera solo el medio donde publico el problema. Pero no. No solo no es el medio en el que publico, sino la configuración subjetiva que ha inaugurado esta época. Este tipo de lecturas, a mi criterio, y me parece muy valioso lo que me compartís, nos dejan del lado de la resignación, de la declinación. Y yo me resisto a pensar que la humanidad se volvió toda imbécil. No lo concibo, no lo tolero. De hecho, este es uno de los motivos por los cuales sostengo este espacio. Para mí es muy importante verificar que la humanidad, aún en desacuerdo conmigo, es capaz de pensar que hay seres pensantes allá afuera. Y he podido tener intercambios sumamente fructíferos. Aprender de cosas que de otra forma no hubiera podido aprender porque yo he podido crecer como comunicador. Mis primeros videos, a decir verdad, me da mucha vergüenza. Yo no me imaginé que iba a gustarle a tanta gente lo que a mí me apasiona. Y además yo no entendía. Yo prendía la cámara y empezaba a leer el comentario con la cámara prendida. Ahora no. Ahora ya tengo un poco más de estructura. Seguramente me quedará mucho por mejorar, ¿no? Pero le agradezco a la gente por haberme permitido crecer, por haberme acompañado, a la que está acá. Y yo creo que uno crece en el intercambio. Entonces, yo no obro, yo no actúo suponiendo que el del otro lado está en sintonía con la época. No obro de esa manera. Porque claro, sí, mucha gente entra acá a descargar frustraciones, descargar ira, disociarse más que distenderse. Y algunas veces en algunos momentos yo he decidido contestar a algunas cosas. Después, en un momento en el canal le dije, no voy a contestar más. Pero en definitiva el otro va a interpretar siempre lo que él quiera. Además eso el psicoanálisis ya lo recontra documentó, para colmo. Pero siempre el otro va a interpretar lo que él quiere. Entonces, en esta época de narcisismo débil y de goce idiota, yo apelo a sujetos que sean capaces de escuchar. Yo apuesto a que acá se está produciendo algo. Y lo he podido corroborar en algunos casos. Que de hecho ya he recibido cientos, miles. Pero ya con uno de estos mensajes hubiera justificado todo lo que hice, ¿no? De personas que han podido cambiar su pensamiento respecto a la psicoterapia, haber reflexionado sobre sus consumos, mucha gente que dejó gracias a mi contenido de consumir. Entonces, si yo con eso, ya con eso, para mí me basta, se justifican todos los años de estudio y seguir trabajando en esto. Los demás tengan. Porque el otro si quiere interpretar mal, siempre va a interpretar mal. Eso también me lo ha enseñado la vida, de alguna manera. Entonces, yo obro siempre de buena fe. Siempre suponiéndole buena disposición al otro. Si el otro después del otro lado no la tiene, es un asunto del otro, no mío. Porque de lo contrario, yo me anulo por anticipación y termino además verificando algo que no es verdad, que es que la sociedad se volvió toda idiota. No me resisto a que el destino de la sociedad sea idiocracia. Me resisto a que pasemos cada vez más horas metidos en un dispositivo que lo único que hace es promover apuestas, generarnos distorsiones cognitivas, mostrarnos pornografía, mostrarnos contenido agresivo o humor irrisorio. Me resisto. Yo vine acá a generar algo diferente. A veces las personas interpretan que yo tengo una adicción con esto. Cuando no se dan cuenta que las personas que me conocen, yo era así antes de empezar a subir videos. Yo todo el tiempo estaba... Y ahora tengo un medio donde plasmar pensamientos, reflexiones y en algún momento también equivocarme. Porque me puedo equivocar con algo que planteo en algún video y rectificarme después. Pero me parece importante también poder crecer a partir de los aportes que me hacen pensar. A mí me hace mucho bien cuando me escriben también profesionales planteándome dudas y los puedo ayudar. Porque de eso se trata también construir conocimiento. Hoy, con el tema de la hiperespecialización, jerarquía, cursito, maestría de maestría,
competitividad feroz, una época de antisolidaridad, se perdió algo que fue lo que verdaderamente hizo crecer la humanidad, que no es lo que está sucediendo hoy. Fue que antes se compartía, el conocimiento circulaba. Vos no aprendés por jerarquías verticales, vos aprendés en horizontalidad. Uno realmente termina de formarse cuando aparece alguien dispuesto a brindarle más de lo que uno le demandó, de lo que uno le exigió. Y yo, eso es también lo que hago con ustedes, en cierta medida. Yo apuesto a brindar algo que ustedes no me pidieron, pero que puede instalarles a ustedes un deseo de saber más, de conocer más, de pensar más. El que no está en esa postura, por supuesto, que o me va a odiar, o va a estar enojado todo el tiempo, o va a siempre malinterpretar, porque en realidad eso también pasa, ¿no? ¿Cómo un ser humano puede malinterpretar tanto? Siempre. Todo lo que tenga para decir. Aunque me rectifique, en un momento yo me rectificaba al infinito, es decir, yo con ciertos temas, por ejemplo, la evidente asociación que hay entre ser homofóbico y tener un conflicto con la sexualidad de los demás. En ese momento yo empecé a contestar, explicar sobre sexualidad, sobre y así con un montón de cosas me ha pasado. Y después me di cuenta que en realidad, si la otra persona no quiere entender, no lo va a entender nunca. Y así está bien también. Cada uno puede decidir hasta qué punto quiere escuchar. La información que uno puede incorporar, metabolizar y lo que puede conocer es proporcional al grado de verdad que está dispuesto a soportar. Yo recientemente subí un video donde hablaba de la necesidad de intervenciones médicas, o al menos de pensar la medicina, para sostener a sujetos que, por motivos laborales, pueden requerir un abordaje de reducción de daños o acompañamiento médico antes que terminar cayendo en la coca, que es una práctica bastante frecuente, terminar usando coca, y hablo de la coca que va por la nariz, ¿está claro? Para mantenerse vigiles cuando están trabajando. Me empezaron a señalizar un montón de cosas, ¿no? A ver, en primer lugar, no podemos pensar en que hay que reformar el sistema laboral o económico para ayudar o no a una persona. Persona que otra que me habrá comentado, yo entiendo que algunos de los comentarios que habrá recibido en este video no pretendían dirigirme a mí el mensaje, solo soltar una reflexión en un sentido amplio. No lo tomo como un ataque personal para nada y todos sus comentarios me parecen profundamente válidos. No obstante, también hay una idea un poco ingenua, que la detecto, en que reduciendo la jornada laboral o reformando el sistema laboral, las personas van a dejar de querer consumir cosas para sostener jornadas laborales más abundantes. Cuando nosotros hablamos de discurso capitalista y no capitalismo, es porque para nosotros, desde el psicoanálisis, lo que otras corrientes llaman ambiente, para nosotros es el lenguaje. ¿Está bien? Entonces, el discurso capitalista produce efectos donde por más que vos reduzcas la jornada laboral a 1 hora por semana, la gente va a ser capaz de conseguirse 80 trabajos diferentes de 1 hora cada uno para sostenerlo igual. Además, hoy asistimos a algo que es la desaparición del juego. ¿Está bien? Porque fíjense que se habla de ocio. En un comentario me ponen, ¿mantener la vigilia por cuestiones laborales? Bueno. ¿Mantener la vigilia por ocio? Malo. ¿Pero qué es el ocio? Porque ocio no es jugar. Ocio no produce símbolos, no es una actividad simbólica. De hecho, hoy el jugar se ha reducido al ocio. Algo que incluso menciona Tomás Rebord en un editorial, donde dice, ¿no se dieron cuenta que antes ustedes por ahí disfrutaban el tiempo que tenían libre y ahora tienen 2 horas y se abrieron el teléfono y de repente desaparecieron? Es decir, esto es mucho más complejo, ¿sí? No volvamos una interpretación sociológica a la farmacología, a la psiquiatría o a la necesidad de sostén para los humanos. Después hubo un comentario acá que me ponen, mantener la vigilia con fármacos por cuestiones laborales es todo lo que está mal. Yo no estoy diciendo que hay que hacerlo, yo estoy diciendo que ya sucede. Mantener la vigilia para divertirte es entendible puesto que el trabajo nos agota y a veces cuando queremos divertirnos estamos con sueño por 12 horas laborales. Vos fíjate que esto, en tanto discurso capitalista, también es una forma de empuje superyoico al ocio. ¿Sí? Porque si estás cansado, entonces ¿por qué no descansás? O sea, también admite esa lectura. Es decir, por eso para el psicoanálisis lacaniano es tan importante el término discurso capitalista para pensar la modernidad. Porque ya no son fenómenos que obedecen a coordenadas intrapsíquicas o a grados de organización o estructuración psíquica. Si quieren profundizar en esto, no solamente lean los 4 discursos de Lacan. Pueden leer Realidad y Juego de Winnicott o La subjetividad en riesgo de Silvia Leichmar. A ver, detrás de mis videos hay una reflexión y un trabajo sobre el tema. Y a mí, por supuesto que me preocupa profundamente la realidad en la que vivimos. Por eso, de hecho, tengo el canal que tengo, ¿sí? Y se ofrece toda esta información de forma totalmente gratuita. Pero, por favor, sigo leyendo el comentario, ¿no?
Si alguien necesita medicarse para poder mantenerse despierto en el trabajo, lo están explotando. Perfecto. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? Porque, perdón, hoy, quiero ser claro, hay sujetos que se autoexplotan. Podrían trabajar mucho menos y deciden trabajar más. ¿Está? Para poder sostener su vida. Entonces, no volvamos, no capturemos todos los fenómenos bajo lecturas universales e ideologizadas. Una guardia de 24 horas es aberrante y sabemos muy bien el mal sueño debilita la calidad de vida. Por supuesto, lo tengo trabajado eso también en un montón de videos. Además, si quieren profundizar en esto, tengo un video que se llama Psiquiatría cosmética versus medicalización versus psicobarrado. Que pone el consumo con fines laborales por encima del consumo recreativo. Yo nunca hice eso, eso es una interpretación súper proyectada. Me dice que estoy fomentando el mal consumo, bueno, nada. Espero que haya quedado claro, yo no estoy fomentando nada. A ver, o acaso que los médicos que se ocupan de atender deportistas de alto rendimiento, porque, insisto, el deporte de alto rendimiento destruye salud, entonces que ellos están fomentando que los... ¿Acaso no existían los deportistas de alto rendimiento antes de que existan médicos deportólogos? ¿Acaso no existía gente que se autoexplotaba antes de que exista el capitalismo? Porque es un asunto de psicología, no de sociología. Me están consultando cada vez más por la pregabalina, ¿sí? Quienes la tengan indicada por un médico van a estar bastante confundidos por este video, porque sí, la pregabalina tiene aprobación en fibromialgia, diversos tipos de dolores, neuralgias, neuropatías periféricas. También se usa fuera de etiqueta para trastorno de ansiedad generalizada con resultados relativamente aceptables. Sin embargo, tienen que tener presente que a dosis superiores a las que le prescribió su médico puede tener efectos euforizantes importantes, ¿sí? Es una euforia mezclado con un estado de desinhibición, tono de calma, relajación y disociación. Ahora, a nadie esto que yo estoy mencionando le debe parecer atractivo, porque hay infinidad de sustancias de farmacia y de afuera de la farmacia que pueden llegar a producir algo similar. Y además, quedar enganchado a la pregabalina es muy problemático. Hay un subgrupo de personas que con pregabalina quedan muy, muy pegados y no pueden salir y se llegan a consumir dosis que son realmente bestiales y monstruosas, ¿sí? La pregabalina puede dejar secuelas muy graves en la sangre presente que actúa sobre las subunidades de los canales voltaje dependientes de calcio, por lo que disminuye la liberación de un montón de sustancias, péptidos y de neurotransmisores, pero incluso algunos que ni conocemos, ¿sí? Desde sustancia P hasta noradrenalina, glutamato, pero también puede modular indirectamente serotonina, dopamina. En este sentido, las secuelas que puede dejar abusar de la pregabalina van desde mareos, vómitos, dificultad de coordinación, disminución del rendimiento intelectual, hasta problemas más graves, ¿sí? Cada vez hay reportadas más muertes asociadas al abuso de esta sustancia, así que no es ninguna broma, ¿sí? Por favor, cuídense. Tramadol diariamente y hace unos días se me empezó a dificultar el orinar y quería saber qué efecto puede tener el tramadol en la función de la orina. Vos tenés que tener presente que el tramadol a dosis suprafisiológicas empieza a comportarse como un opioide de los potentes, de los que nosotros sabemos que producen alta dependencia y adicción. Quiero que sepas que el tramadol te puede disminuir la producción de orina y generar dificultades, tanto a nivel nervioso y neuromuscular, como también por disminución de la producción de orina. Pero no solo eso, es decir, ya queda respondida la pregunta. También el tramadol te puede elevar la serotonina y la noradrenalina en el sistema nervioso, por lo cual te puede producir retención urinaria por ese mecanismo secundario. Es altamente probable que la dosis y además, en algún momento, o síndrome serotoninérgico, y además tenés que tener en cuenta que incluso esto ni siquiera lo mencioné en el video sobre secuelas del tramadol, porque la lista de secuelas que tiene abusar de los opioides es infinito. Puede provocar ilirio paralítico, es gravísimo, digamos, tu intestino deja de moverse. Está bien, la motilidad intestinal desaparece y eso tiene consecuencias gravísimas. Esta es un cuadro potencialmente mortal. Yo siempre digo lo mismo. Vieron que ahora está el paradigma de la reducción de años y es algo que hacemos mucho en este canal. Pero con los opioides no hay reducción de años posible. Yo entiendo que la gente se quiera sacar dudas, tenga curiosidad, tenga intriga, pero en realidad lo único que te protege de arruinarte la vida con opioides es que no te haya gustado la primera vez. Pero toda la gente que conozco, toda, que probó una vez y le gustó, pasó, y son casos así, más de un año desde que probaron y todos los días tienen ganas de volver a consumir. Todos. Uno podría decir, ¿no? Bueno, pero ¿es adicción o no es adicción si no están activamente consumiendo?
pero todos los días de su vida tienen ganas de volver a consumir lo mismo. Así que con los OPEs no existe ni uso recreativo, ni diversión, ni jajá, ni nada. Es relativo con las otras sustancias y siempre me parece válido que lo pensemos y reflexionemos juntos. Pero la verdad, ustedes también tengan en consideración algo. Los OPEs se usaron para destruir países, ¿sí? El mundo anglosajón, el imperio anglosajón, usó los OPEs para destruir China. Y ahora, en este modelo de capital transnacional que no responde a estados ni a ideales nacionales en absoluto, Estados Unidos, con una especie de forma de necrocapitalismo, se pudrió a su propia sociedad y de eso no hay forma de salir. Se va comiendo cada vez más tejido social y Estados Unidos millones de personas arruinadas. Ellos mismos se arruinaron. Así que ténganlo presente de no hacerlo ustedes, por favor. Para todos los que estén escuchando este video también. Y creo que tengo que ser claro y enfático con estos temas. Creo que el tema de los OPEs no admite matices, no admite una conversación. Con los OPEs no se jode. De más está decir, además, que no te juzgo y que por favor espero que mejores, que te encuentres bien y que puedas hacer un tratamiento adecuado. Porque además necesita tratamiento fisiológico, sostén orgánico, poder dejar un opioide. Una célula cancerígena no puede comer carne, una célula cancerígena no come huevos, una célula cancerígena no come verduras, una célula cancerígena y un hongo cándida solo comen glucosa. Solo a través del azúcar y de los alimentos procesados o ultraprocesados, como se les llama hoy en día, con calorías vacías y huecas que no te dan nada. Alimentos con carbohidratos. Los hidratos de carbono, que son las sustancias que más gluten contienen a nivel mundial, hoy por hoy es el alimento más innecesario que existe para tu cuerpo. Bueno, en primer lugar habría que afinar el asunto de los carbohidratos y el gluten porque está mal formulado ese enunciado. Pero además, quiero aclarar dos cosas. En primer lugar, de por sí, no todo tumor es igual. En segundo lugar, no todo tumor se alimenta de lo mismo. Pero hay una cosa sorpresa, un bonus track que les vengo a traer acá, que es que las células cancerosas pueden modificar su metabolismo y empezar a alimentarse de otras cosas, incluyendo además factores inmunológicos y hormonales. En cualquier caso, si tienen dudas, consulten con los que saben, que es con un oncólogo. Y además, vieron que generó mucho ruido cuando le hice un comentario al muchacho que, una video respuesta al muchacho que hablaba de que el azúcar era más adictiva que la coca y que provocaba todas las enfermedades habidas y por haber. Me atacaron por ese mensaje. Hay ahora como una extraña industria fetiche, ¿sí?, de chamanes y sectas que tomaron como objeto puente para inducir trastorno psicótico compartido en toda la población. Así que les pido por favor que se informen con especialistas, ¿sí? Además, un último punto me olvidaba. Un último punto. Entonces, ¿qué? Con la dieta cetogénica el cáncer debería desaparecer. ¿Y qué pasa? No desaparece, ¿eh? Así que la vamos cortando con toda esta pavada. Hola, disculpa. Espera un poco. Sí, viene. No, eso, disculpa. Cuando él se le acerca a ella a decirle, hola, disculpa, ahí se instala una expectativa de respuesta. Es decir, para ella algo esa persona le tenía que decir o señalar. La reiteración, nada, disculpa, es un absurdo que rompe de alguna manera con esa expectativa. Y como eso genera tensión en realidad, en un nivel inconsciente, eso es descargado vía la risa. Es una forma de tramitación de algo que de otra manera hubiera sido desconcertante, absurdo o angustioso. Es una escena que, si esta persona estuviera estructurada de otra manera, donde por ejemplo no hay interpretación del chiste posible, esta escena hubiera despertado dos cosas, ¿no? O el otro es un maligno, o el otro no comprendo qué está haciendo el otro, y se puede generar una especie de angustia desbordante, ¿no? Sin embargo, esta persona cuenta con los recursos, por eso para el psicoanálisis un indicativo de maduración psíquica es la capacidad de tener humor y de reírse. No ocurrieron esos dos fenómenos, sino que ocurrió la descarga vía tramitación de la risa, que es una expresión socialmente articulada y aceptada de descarga de tensión. Fran, vos que sos biólogo, ¿por qué a las mujeres no le gustan los hombres que viven con su mamá, pero sí le gustan los hombres que viven con su esposa?
la emoción de pensé que se iban a besar, boludo. junto a Hubo una Chapa Morey. Hubo una Por tensión sexual, boludo. por esta pregunta al biólogo que se la tendríamos que estar haciendo a la China Suárez. A la China Suárez le tendríamos que estar preguntando. China Suárez, vos que La sos concha de bióloga. Epa, mirá. ¿Cómo podría articularse este sentido del humor a nivel psicoanalítico? En primer lugar, es un humor de la esfera propia masculina. Juega con la tensión que se produce al pensar que las mujeres deberían desear a los hombres aún no habiendo atravesado el Edipo. Es decir, no habiendo resignado esa elección de objeto primaria infantil que es la mamá. Por supuesto que está de más o está sobreentendido que no se alude a un hombre que está cuidando a su madre enferma o que por condiciones materiales o socioeconómicas está viviendo con ella. Implícitamente se está designando a aquellos hombres que siguen eligiendo a su madre aún en la adultez como objeto de amor. El chiste implícitamente dice, las mujeres deberían desear a los hombres que viven con su mamá, porque están solteros. Por supuesto que no están solteros, están con su mamá todavía, ¿no? Todavía los que siguen eligiendo al amor de mamá. El chiste que aparece detrás de cámara, pensé que se iban a besar, es una insinuación homosexual, un pensamiento homosexual. Es común en los varones heterosexuales que se produzcan chistes homosexuales. Por lo general, un varón heterosexual no va a hacer chistes homosexuales si ese otro varón le cae mal, no es parte de su grupo de referencia o de pertenencia, y para enunciar que no es objeto de competencia y por lo tanto se caen bien, y hay como un código social instalado respecto de eso, se juega a ese nivel homosexual. Y por último, como estamos en la dimensión de la elección de objeto narcisista, porque es decir, hay una generalidad de hombres, mujeres, expectativas, y ellos se sitúan en la escena, inmediatamente quien manifiesta el chiste se observa a cámara, ¿sí?, manteniendo cierta cohesión narcisista y se empieza a mirar los músculos. Como frutilla del postre, encima bromeando de fondo con una figura pública de Argentina, a la cual se la asocia a esta tensión matrimonial. El chiste de esta persona que se menciona en el video alude a que en definitiva rompe hogares, es decir, le sustrae las esposas mamá a otros varones para ser ella el objeto de deseo. Solo el 0.3% de mujeres tienen TDAH, autismo y altas capacidades simultáneamente. O sea que es casi nula la posibilidad de que alguien que esté viendo este video lo tenga. El 95% de ellas vive sin saber. Se ofrece otro dato que falsea la percepción o el juicio del que está viendo el video, porque de repente puede pasar a ser incluido. ¿Sabías que esta combinación triple es tan rara que la mayoría de profesionales no sabe que existe? Sugiere desconocimiento de profesionales. No vaya a ser que sea para insinuar que la contraten a ella que ofrece un servicio, a pesar de no ser profesional y supuestamente sí sabe de lo que habla. Soy Yolanda, coach especializada en neurodivergencia. Y después de estudiar este fenómeno neurológico ultra raro, he descubierto por qué estas mujeres geniales se sienten como diferentes. La categoría geniales no es propia de una profesional especializada en un área, y además no vaya a ser que esté usando ese término para que vos te Hay un mundo identifiques. que no las entiende, porque es invisible para los profesionales. Los tres se mascaran mutuamente. Altas capacidades compensan las dificultades. TDAH cancela rutinas autistas aparentemente. Pero Autismo no es sinónimo de rutinas, y TDA no es sinónimo de no poder seguir aquí ninguna está la verdad rutina. explosiva. No es que tengas un poco de todo, es que tienes un cerebro complejo. 5 señales que gritan triple Gritan, o sea que más vale que sean signos patognomónicos inobjetables documentados en la bibliografía especializada del tema y no sean todos rasgos generales para que cualquiera se identifique y quiera contratar tus servicios. neurodivergencia. Contradicciones cognitivas extremas. Resuelves problemas complejos en minutos, pero no puedes recordar dónde pusiste las llaves. Colapsa si alguien cambia esta rutina de resolución. Hiperfocus caótico. Te obsesionas con 7 temas diferentes a la vez. Lo dominas a nivel experto en semanas, pero abandonas los proyectos al 95% completados. Sensibilidad intelectual extrema. Te duele físicamente la injusticia o la mediocridad. Actúas impulsivamente para arreglar todo. Luego te agotas y te aíslas completamente. Más que imposible. Entiendes las reglas sociales teóricas, pero las olvidas en el momento. Es que actuar normal te agota brutalmente. Perfeccionismo paralizado. Es exactamente cómo debería ser algo, pero no puedes organizarte para hacerlo. Prefieres no empezar que hacerlo mal. ¿Y por qué nadie diagnostica esto? Porque cada neurotipo oculta síntomas Decir que un neurotipo oculta a otros es desconocer cómo funciona el diagnóstico en neurología, en psiquiatría y en psicología. Porque para eso, en primer lugar, existen los diagnósticos diferenciales. En segundo lugar, ninguna de las cosas expresadas hasta acá tienen que ver con nada de lo que dijo. Y en tercer lugar, ¿acaso alguien piensa que altas capacidades combinado con TDA puede cancelar autismo? Por favor.
nosotros, creando una persona aparentemente funcional, pero internamente caótica. Un patrón devastador que nadie ve. La infancia, niña genio pero rara y distraída. Adolescencia, éxito académico pero con ansiedad severa. La universidad es brillante pero inconsistente. Burnout cíclico. Una falta de respeto al significado real de burnout, que es un tema recontra delicado, aún más usando el término cíclico y todavía peor usando descripciones que te vienen en una galletita de las chinas que traen una frase. Estas ayuda para entender tu cerebro triple excepcional. Trabajo 1-1 con mujeres neurodivergentes complejas a ayudarlas a convertir su caos en su mayor fortaleza. Puedes agendar una sesión conmigo pinchando en el link de mi perfil. ¿Ven por qué les digo que la desinformación es marketing? Solo te quería estafar. ¿Cuáles son los 5 tratamientos con mayor evidencia para el tratamiento del trastorno límite de la personalidad? Tenemos a la terapia dialéctica conductual, tenemos a la terapia basada en la mentalización, a la terapia basada en la transferencia, a la terapia de esquemas y a buenas prácticas de manejo en psiquiatría. Esta última, para quienes le llame la atención, implica no especializarse en ninguna terapia, sino básicamente ser un psiquiatra sensato. ¿Bien? Resumiendo, me parecía importante mencionarles, para todos los que me dicen que el psicoanálisis es vender humo o todo ese tipo de cuestiones, que tanto esta como esta son psicoanalíticas. Las dos tienen el mismo grado de evidencia y en algunos estudios les dan una efectividad superior a estas que a la DBT. Y es algo que también me parece importante destacar, que es que en realidad, como siempre digo, lo más importante no es la corriente teórica o el tipo de terapia, sino ese profesional, ¿sí? Porque también hay que decirlo, no todos los profesionales se supervisan, no todos los profesionales se sientan a estudiar, está bien, después de recibidos, y eso cada uno decide y sostiene su profesión como quiere y como puede. Yo con eso no me meto. Aún así me parece importante destacarlo, porque el nivel de agresión que estoy recibiendo de otros colegas o estudiantes que están frustrados con lo que se enseña en la facultad, que muchas veces, francamente, está desactualizado. Ahora, abandonemos también un poco la postura de que la facultad nos tiene que brindar todo armado y hecho, porque puede tener un montón de defectos, pero uno se especializa en la biblioteca, en los libros. ¿Está bien? Eso también tiene que estar. Y por supuesto que comparto que hay que hacer reformas y eso, compartirles una serie de reflexiones al respecto, porque no es extraño que me pregunten cuál es la mejor terapia para el TLP. ¿Bien? Que es la sensatez del profesional. Poco entendida u orientación terapéutica, poco estudiada, pero la más importante es el psicólogo. Una frase de Balint que a mí me gusta mucho es que a veces perdemos de vista que el medicamento más prescrito en realidad es el propio médico. Y después me gustaría dejar claro algo. Uno se especializa en algo estudiándolo. Porque ahora veo que sale constante una terapia nueva, ACT, DBT, TTT, CQC, Telefe. Y los diagnósticos también, cada vez van más al infinito. En la década del 30, 40, 50, 60, ¿estamos? A vos no te hacían especializarte en una cosa si la bomba caía durante la Segunda Guerra Mundial en la casa del nene a la izquierda, pero si caía a la derecha era otra especialidad. En esa época vos te formabas en la universidad, agarrabas los libros, dialogabas con colegas, supervisabas los casos y al nene le haya caído una bomba, le haya caído lo que sea, y si seguía vivo, se lo atendía igual y la gente mejoraba igual. No hacía falta esto que estoy presenciando ahora, que la verdad me parece lamentable. ¿Sí? Lo quiero dejar claro porque ya estoy cansado. Vamos. Ya para la fase anal, ya la pasamos la fase anal, ¿está bien? Crezcamos. Entonces, en la década del 30, 40, 50, todos eran de orientación psicoanalítica. La gente pasó situaciones adversas terribles en ese momento. Porque a los alemanes, por ejemplo, cuando se les metieron los rusos, ¿ustedes saben lo que pasó con las alemanas y los nenes de Alemania en ese momento? Poco se habla de eso, Y todos los países de Europa del Este. Y cuando Alemania fue en primer lugar, ni hablar. Y encima, un ratito antes habían tenido la Primera Guerra Mundial. Todo eso lo atendían los psicoanalistas. Y era un médico pediatra que agarraba, se formaba en psicoanálisis, atendía 2 partos a la tarde, atendía a un nene amputado a la mañana y atendía a 4 pibes con disturbio psicótico o terror nocturno. Y la gente mejoraba. Entonces basta de toda esta pavada. La gente está cada vez peor, más desorientada, más diagnósticos, más terapias, más costos. Y la gente no mejora. Entonces, nos sentamos a leer antes de hacer un comentario o decir que el psicoanálisis no tiene evidencia, porque 3 de las 5 psicoterapias estándar para tratar de están basadas en el psicoanálisis. Estoy cansada y triste porque no sé lo que tengo.
Siempre pensé que tenía depresión y ansiedad. Y mi psiquiatra me dijo que también tengo rasgos de TLP. A ver, la depresión es un diagnóstico que debe usarse con precaución, se debe pautar un tratamiento y se debe intentar salir de ahí. ¿Está bien? Para eso usamos la palabra, para eso se usa la palabra depresión. Si no, mejor ni usarla. Lo mismo con la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué la genera? ¿Cuándo? Y mi psiquiatra me dijo también que tengo rasgos TLP. A ver, ¿el rasgo qué es? ¿Qué es un rasgo? Porque si es por rasgos, sí, vos podés agarrar toda la parte de trastorno de personalidad DSM y las personas pueden tener rasgo esquizoide, rasgo esquizotípico, rasgo paranoide, rasgo histriónico, rasgo antisocial, rasgo narcisista, rasgo evitativo, rasgo dependiente, rasgo obsesivo compulsivo. Puedes ir al infinito. ¿Qué? Pues es un rasgo. También me molesta un montón. Tendencia depresiva. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Frente a qué? ¿Está bien? ¿Qué lo deprime? ¿Cuándo a un sujeto? ¿Qué es lo que le está pasando? Si no, no, lo dejamos de usar, ¿está? Entonces, para que tengan validez los constructos que usamos y nuestra práctica sea más coherente, se deben emplear los términos en la justa medida de una clínica que habilite a. Porque si no, las personas quedan tapadas, quedan coaguladas con el diagnóstico. Y además ya alguien que está razonando en rasgos, ya está, se quedó, no puede ser un diagnóstico de estructura. Y eso es lo que tiene que verificar. Para algo está la estructura. Pero empecé a leer lo que es la bipolaridad tipo 2 y empecé a dudar. Es que se supone que el especialista es la persona que te atiende. La persona que te atiende tiene que ser la especialista. Cuando le pregunté me dijo, por ahora no. Le tengo pánico a la medicación porque me caen mal los antidepresivos. Me imagino además que solo se deben haber usado ISRS y no otros. Solo tomo clonazepam de 0,5. Quiero creer que no hace mucho. Quiero creer que no hace mucho tiempo. Y que es temporal. Y que es provisorio. Y que además no está tapando lo que podría ayudar a contribuir a un diagnóstico. ¿Hay alguna manera de saber si tengo bipolaridad tipo 2? Sí. Sería aconsejable o pensable, posible, digo, que por ahí cambies de profesional o hagas una interconsulta. ¿Está? Y tené claro que, independientemente de la categoría, que yo siempre digo lo mismo, los diagnósticos son constructos teóricos, probablemente te beneficies de hacer consulta con algún psicólogo que te pueda orientar respecto de lo que te está pasando. Me dice, me estoy volviendo loca tratando de saber si lo que tengo es hipomanía. Por favor, anda a consultar con un profesional que para eso están. De lo contrario, todos nos volvemos locos cuando tratamos de hacer el trabajo de un abogado o de un arquitecto por nosotros mismos. Y lamento mucho que los profesionales que consultaste te hayan fallado. A mí me diagnosticaron varios psiquiatras con trastorno bipolar tipo 1, o sea que hubo coincidencia entre profesionales. Hace 5 años hago terapia y esta psicóloga me dijo que también tengo trastorno límite de la personalidad. ¿Puede ser eso posible? Estoy medicada bastante. A ver, como tal puede ser posible. Sin embargo, me parece importante que sepas algo, que es que si a vos te van a hacer saber un diagnóstico, tiene que tener un propósito clínico y terapéutico. ¿Está bien? Porque si vos ya estabas amparada en el diagnóstico de trastorno bipolar, medicada, ibas a terapia, no hay por qué agregar otro diagnóstico más. Porque como tal, el diagnóstico de TLP, perdón por lo que voy a decir, pero si no lo planteas en el marco de una terapia específica para abordar eso que vos recordaste como TLP, es una forma hasta de violencia. Porque ¿qué es decirle a una persona que tiene TLP más en el contexto de un trastorno bipolar? ¿No? Entonces habrá que verificar cómo esa persona se representa a sí misma, cómo se vincula con los demás, bueno, según la orientación que cada psicólogo tenga, orientará su práctica. Si es más terapia DBT, va a estar más orientado a la regulación conductual. Si es más de orientación psicoanalítica, a construir bordes frente a los desbordes, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, y generar un self más constituido, la emergencia de un verdadero self, clínica del derrumbe, Winnicott, bueno, como lo quieran llamar. Pero en definitiva tiene que haber un propósito y hay que ser claro, porque de lo contrario vos podés acumular etiquetas y medicaciones al infinito, incluso orientaciones de terapia al infinito, y no es esa la idea. Así que tiene que estar bien articulado y es muy importante además que esos profesionales trabajen en conjunto. No es que uno por un lado, el otro por el otro. No. Eso también permite pulir la terapéutica y también pulir los diagnósticos. Porque si vos me estás diciendo que estás bastante medicada, es porque hay algo que está resultando excesivo también en cuanto a las medidas farmacológicas que se pueden estar tomando
Y quizás habría que revisar algunos de esos diagnósticos. Por ejemplo, el trastorno bipolar, ¿qué pasa? ¿O qué está pasando de la sintomática que no cede ante las intervenciones? ¿Y qué intervenciones se plantearon, cómo y por qué? Me han consultado si el modafinilo puede disminuir las ganas de consumir coca. Y en realidad esto no es un efecto universal ni garantizado, pero el modafinilo es uno de los fármacos que por su perfil de acción yo considero que puede ser valioso para complementar ciertos abordajes farmacológicos en algunos consumidores de coca, más allá de que no tenga aprobación oficial para este fin. En algún momento yo quería hacer en realidad todo un video detallando cómo sería una farmacoterapia de las adicciones, pero aún no he tenido oportunidad de hacerlo. Sin embargo, me parecía prudente responder a esta pregunta y nadie que tenga problemas para dejar la coca vaya corriendo a adquirir modafinilo, porque así claramente no funciona. El mecanismo de acción a nivel psicobiológico que podría explicar el buen funcionamiento del modafinilo es porque es un estimulante atípico, es un promotor de vigilia sumamente curioso, porque modula glutamato, porque estimula también ciertos núcleos hipotalámicos de forma indirecta. Entonces todo esto puede contribuir a atenuar disrupciones, incluso a nivel neuroendocrino que genera la coca. También puede aumentar el funcionamiento ejecutivo y por lo tanto tener mayor control conductual. Y también puede atenuar los efectos disfóricos del bajón de coca. Por lo cual también se están interviniendo sobre las variables más inmediatas que disparan el inicio de búsqueda de coca.